requisitos, que también están en el artículo 140. ¿Cuáles son? La plena capacidad de ejercicio, el objeto física y jurídicamente posible, el fin lícito y la forma prescrita bajo sanción de nulidad, que lo vimos en la asesoría anterior. ¿No? Creo que por ahí pasaron el audio, también lo pueden revisar en la asesoría anterior, no lo vamos a repetir obviamente, ¿no? Pero todo eso son los requisitos de validez de un acto jurídico. Todo eso es necesario para que esa conducta del ser humano que está destinado a generar efectos jurídicos pueda generar efectos jurídicos. ¿Ya? Pueda generar esos efectos jurídicos. ¿No? Muy bien, muy bien. Si no se cumple con esas exigencias de la ley, se dice que ese acto jurídico será inválido. Es decir, que no van a hacer, que no va a producir esas consecuencias jurídicas. Ahora, en el acto jurídico, como habíamos hablado, es toda conducta del ser humano destinada a generar efectos jurídicos, y dentro de estas figuras jurídicas tenemos al contrato. El contrato es un tipo de acto jurídico. ¿Ya? Pero, ¿qué hace que un acto jurídico se llame contrato? ¿Por qué ese acto jurídico no se llama matrimonio? No se llama reconocimiento de hijo, no se llama recompensa, no se llama representación. ¿Por qué este acto jurídico se llama contrato? Debe haber una característica especial en ese acto jurídico para llamarlo contrato y no llamarlo de otra forma. Ahí, cuando un acto jurídico cumpla con dos características que vamos a explicar ahorita, ese acto jurídico pasará a llamarse contrato y se va a diferenciar de otros actos jurídicos. ¿Cuáles son esas características? Sencillo. Número uno, que esa conducta del ser humano tiene que nacer del acuerdo de dos o más partes, lo que se conoce como consentimiento. No existe contrato si es que no hay consentimiento. Si el comprador y el vendedor no están de acuerdo, no hay contrato. Si el donador y el donatario no están de acuerdo, no hay contrato. Si el arrendador y el arrendatario no están de acuerdo, no hay contrato. Para que exista este acto jurídico llamado contrato, es necesario que exista el acuerdo de dos o más partes. Una primera característica. La segunda, que la consecuencia jurídica tiene que ser de carácter patrimonial. Es decir, que la relación jurídica generada tiene que tener un valor económico. Para el ordenamiento jurídico, obviamente. ¿No? Para el ordenamiento. Si no, no será un contrato. Artículo 1351 del Código Civil. Dice, el contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Similar a lo que dice el artículo 140. Pero ¿qué se le añade al artículo 1351? Esas dos características. Uno, que en este acto jurídico va a haber un acuerdo de voluntades, y dos, que la consecuencia tiene que ser de carácter patrimonial. Si un acto jurídico cumple con esas dos características, se llama contrato. Si no cumple con eso, serán otro acto jurídico y no serán contrato. Por ejemplo, la promesa unilateral, la recompensa, por ejemplo, ¿no? Imaginemos que mi perrito, ¿no? Yo tengo 4 perritos y 3 gatos. Imaginemos que uno de mis perritos se pierde. Entonces yo entro pues a Word, pongo la foto de mi perrito, ¿no? Y pongo ahí recompensa. El que encuentre este perro, llamar a tal número y voy a otorgarle una recompensa de 1,000 soles. Muy bien. Lo imprimo por montones. Que agarro esas hojas y voy y lo pego en todo el barrio. En todo el distrito lo pego. Muy bien, muy bien. Esto se llama recompensa. En el momento en que yo pego esas hojas y lo pongo al público, yo ya estoy obligado. ¿Obligado a qué? A pagar esa recompensa. Si Camila, si Blanca, o Seiner, o Geshin encuentran al perro, yo estaré obligado a otorgar esos 1,000 soles. Un contrato. Ahí, esa obligación, esa consecuencia patrimonial, no nace de un contrato, no.
No hay un acuerdo de voluntades ahí, no. Esa obligación nace por mi sola voluntad. A eso se llama actos jurídicos unilaterales. Específicamente se llama promesa unilateral. Mira, no es un contrato. Ha nacido consecuencias patrimoniales, pero por mi sola voluntad. Si tú encuentras al perro, yo ya estoy obligado a entregarte esos 1.000 soles. Eso no es un contrato. Si bien hay una consecuencia patrimonial, no nace del acuerdo de dos o más partes, sino ha nacido de un acto unilateral, ¿no? O pongamos otro ejemplo, el matrimonio. Imaginemos que yo a mi enamorada le digo, ¿sabes qué? Ya llevamos muchos años juntos, hay que casarnos, ¿no? Y ambos decidimos contraer matrimonio el día de hoy. Muy bien, nos casamos. Para obtener ese acto jurídico llamado matrimonio, tuvo que haber habido un consentimiento, un acuerdo de partes. Tanto mi pareja como yo tuvimos que estar de acuerdo. Muy bien, hay consentimiento. Pero ¿cuál es la principal consecuencia jurídica del matrimonio? El Código Civil lo dice en el artículo 321, si no me recuerdo, no, disculpa, 234. La principal consecuencia jurídica del matrimonio es hacer vida en común. Hacer vida en común tiene un valor económico. Yo por convivir con mi mujer, ¿me va a cobrar mi mujer? Mi mujer por convivir conmigo, yo le voy a tener que cobrar a mi mujer. No, pues, no tiene un valor económico. Por eso no es un contrato. Es un acuerdo de voluntades, sí, pero genera consecuencias extrapatrimoniales, pues. Para que un acto jurídico sea contrato es necesario que se cumplan esas dos características. Por un lado, que nazca del acuerdo de dos o más partes, que eso se llama consentimiento, y por otro lado, que la consecuencia que se desea generar tiene que ser de carácter patrimonial. Solo cuando concurran esas dos características, podremos estar ante un contrato. ¿Ya? Podremos estar en un contrato. Muy bien. Ahora, entonces ya sabemos que es un contrato, ¿no? Es un acuerdo o un consentimiento realizado entre varias partes para poder generar consecuencias jurídicas patrimoniales. Muy bien, eso es un contrato, es un tipo de acto jurídico. Perfecto. Ya tenemos la definición, muy bonito. Ahora, ¿qué falta? Hablar de las exigencias de la ley, pues. Como les dije, aun cuando exista una conducta humana que quiera generar consecuencias jurídicas, no necesariamente va a generar consecuencias jurídicas. Tiene que cumplir con exigencias de la ley, que se llama eso requisitos elementales, requisitos de validez, elementos esenciales. El contrato, como todo acto jurídico, tiene que cumplir con ciertas exigencias estipuladas por ley. ¿Cuáles serán esos requisitos de validez? Lo mismo que está en el 140, pues. Para que un contrato sea válido, para que ese consentimiento pueda generar consecuencias patrimoniales, número uno, ¿qué necesita? Que tengan plena capacidad de ejercicio. Número dos, que tengan un objeto física y jurídicamente posible, obviamente de carácter patrimonial. Número tres, que tengan un fin lícito. Y número cuatro, que sigan la forma prescrita bajo sanción de nulidad. Si no cumple con alguna de esas exigencias, el contrato no será válido, pues. No será válido. ¿Ya? Muy bien. Eso es sencillo. Mira, ya si ya entendieron perfectamente la primera sesión, ya esto es más sencillo, pues. Por eso les dije en la clase anterior, o en la sesión anterior, hay que atender bien esta parte inicial. Todo lo demás es sencillo. Todo lo demás es facilísimo. Mira, ya acabamos ya el curso del año pasado, contratos. Eso es contratos. Ya acabamos un año. ¿Ya? Muy bien. Ahora, solamente para ahondar en este punto, sobre el tema de la invalidez y la ineficacia, que sí es importante que sea saberlo, y ya de ahí pasamos con contratos o clasificación de contratos. Miren, hay una gran diferencia entre la validez y la eficacia de un contrato o de un acto jurídico en general. La validez está relacionada con la creación de un acto jurídico, con la constitución, con la celebración, con el perfeccionamiento, con el nacimiento. Todo es lo mismo. ¿Ya?
Es decir, están relacionados a ello, a cómo se crea el acto jurídico. En cambio, la eficacia es que se cumplan los efectos queridos por las partes. Recuerda que en un acto jurídico se buscan efectos. En la validez se crean esos efectos, se crea, se regula, se modifica, se extingue la relación jurídica. Pero esa relación jurídica tiene que ejecutarse, porque toda relación jurídica genera derechos y deberes. ¿De qué me sirve generar un derecho si no se puede cumplir? Y eso hace referencia a la eficacia. ¿Ya? La eficacia tiene que ver con el cumplimiento de los efectos. En cambio, la validez tiene que ver con el nacimiento de esos efectos. Pero José, me estás hablando en otro idioma. Pongamos ejemplos sencillos. Mira, imaginemos que ahorita salgo un ratito a caminar al parque. No digo, estoy cansado, quiero disfrutar mis vacaciones, voy a caminar un ratito, camino por ahí, y de repente un sujeto saca un cuchillo y me dice, a ver, tú, muchachito, ¿no? Me dice, regálame ese celular o te mato. Y yo le digo, tome, señor, se lo regalo. Muy bien, le he regalado un celular, contrato de donación. Ese contrato de donación es nulo. Disculpa, es inválido. Todavía no hay que hablar de la nulidad. Es inválido. ¿Por qué es inválido ese contrato? Porque al momento de crearse, al momento de darse la conducta humana, que en este caso es el consentimiento, hay un vicio. No. ¿Hay un vicio dónde? En el consentimiento. Hay un vicio en la voluntad, que se llama eso intimidación, la amenaza de un mal grave. Entonces, ese acto jurídico es inválido. No va a producir esas consecuencias jurídicas, no va a crear relación jurídica. ¿No? Entonces, es un acto jurídico inválido. ¿Por qué? Porque hay un vicio en su creación, en su formación, en su nacimiento, en su celebración. Hay un vicio ahí. Ahora, imaginemos lo siguiente. Yo estoy caminando en la calle, ahora otro ejemplo. Me encuentro, por ejemplo, imaginemos, vamos a buscar acá un nombre. Con Lucero, por ejemplo. Me encuentro con Lucero. ¿No? Estoy caminando, ¿no? Y me dice, oye, José, mira, qué bueno encontrarte por aquí, sí, la otra cosa. Mira mi reloj, dice, oye, José, me gusta ese reloj. ¿No quisieras venderme ese reloj? Le digo, no hay problema, te lo vendo, tal cosa. Ya, mira, me dice, hay que hacer lo siguiente, ahorita no tengo efectivo. Mira, yo hoy en la noche, llegando a mi casa, te yapeo esa cantidad que hemos acordado y tú mañana me entregas en la clase, me entregas ese reloj. Ah, perfecto, le digo Lucero. Acordamos, hacemos un contrato. Muy bien. ¿Hay vicios al momento de celebrarse el contrato? No. Hay capacidad, hay objeto, hay causa, hay forma, hay consentimiento, hay todo. Es un contrato válido. A partir de este momento, Lucero se convierte en compradora y yo me convierto en vendedor. Antes no era ella compradora, recién a partir de este momento era compradora. Se ha creado una relación jurídica entre quién, entre Lucero y yo. Lucero compradora y yo vendedor. Se ha creado esa relación jurídica. Muy bien, perfecto. Hay contrato válido. Llega el día de hoy en la noche, Lucero me yapea, me dice, José, ahí está, pum, me manda captura. Llega el día de mañana y yo no asisto a clases. ¿No? Preocupada, ¿no? Me escribe, yo no le contesto. Me llama, bloqueado. Le pregunta a Aníbal dice, no sé dónde está. ¿Se están cumpliendo los efectos queridos por las partes? No. No. Lucero quería ser propietaria de ese reloj. ¿Se está cumpliendo ese efecto jurídico? No. Entonces el acto es ineficaz. No es inválido, porque se ha creado el contrato. Porque Lucero se ha convertido en compradora. Ha obtenido el derecho de exigir ese reloj. Pero no puede exigir o no puede obtener ese reloj. ¿Por qué? Porque José le está engañando, pues. Esto se llama ineficacia. La ineficacia tiene que ver con el no cumplimiento de los efectos queridos por las partes. Pongamos un ejemplo más para entenderlo. Miren, usemos otro nombre.
A Mario, por ejemplo. Imaginemos que Mario y yo celebramos un contrato de arrendamiento. Imaginemos que tengo un departamento ahí al frente de San Marcos, ¿no? Y hacemos un contrato de arrendamiento entre Mario y yo. Mario arrendatario, yo arrendador. Me dice, José, mira, yo me queda 1 año y medio de universidad, quiero que me alquiles tu departamento por 1 año y medio. Perfecto. Hacemos un contrato de arrendamiento entre Mario y yo. Un contrato de duración de 1 año y medio. El día de hoy, 3 de agosto de 2025, creamos ese contrato. Muy bien. Mario está ahí, está yendo a clases, ¿no? Y de repente, imaginemos que en octubre de este año ocurre un terremoto fuerte, el terremoto de 8.8 que dice que va a ocurrir en Lima. Y ese departamento que le había alquilado a Mario se destruye. ¿Mario va a seguir pagándome el arrendamiento? Ya no, pues. Ya no. Se va a dar una figura llamada conclusión del arrendamiento por destrucción del bien arrendado, que ya hemos visto eso en clase, ¿eh? ¿No? Se da la conclusión del arrendamiento. Esa figura jurídica, la conclusión, ¿será un caso de ineficacia o de invalidez? Ineficacia. Será, pues, un caso de ineficacia. A ver, en ese ejemplo, Mario y yo celebramos el contrato el 3 de agosto del 2025. ¿Había consentimiento? Sí. ¿Había capacidad? Sí. ¿Había objeto? Sí. ¿Había causa? Sí. ¿Había forma? Sí. Es un contrato válido, pues. Se ha creado una relación entre quién? Entre Mario, que será el arrendatario, y yo, que seré el arrendador. Se ha creado, es un contrato válido. Pero ese contrato, sus efectos, ¿hasta cuándo iban a durar? Hasta el 2026, 1 año y medio, fines de 2026. Los efectos queridos por las partes es que ese contrato dure hasta el 2026. ¿Pero ha durado hasta el 2026? No. Se murió este año. ¿Por qué? Por el terremoto. Entonces, no se están produciendo los efectos queridos por las partes. A eso se llama ineficacia, el no cumplimiento de los efectos queridos por las partes. ¿Ya? Sencillo. ¿Ya? Sencillo. Ahora. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Sí, ya, perfecto. Con confianza, ¿eh? Si no entienden me dicen y yo doy otro ejemplo. No hay problema. Ahora, la invalidez, como les digo, es un vicio que se da al momento de crearse. Se habla de vicio estructural en el acto jurídico, en el contrato específicamente que estamos viendo. Hay un vicio en su constitución, en su celebración, ya sea porque no cumple con algún elemento esencial o ya sea porque es contrario al propio ordenamiento jurídico. ¿No? Muy bien, muy bien. Ahora, la invalidez en nuestro país, en el Perú, ¿ya? No en Italia, no en Francia, no en España, no, en el Perú, ya en el Perú, la invalidez se divide en dos: nulidad y anulabilidad. ¿Ya? Solamente existen esos dos en el Perú. Ya si se van a vivir a Francia y se puede hablar de inexistencia y todo lo demás. En el Perú solo existen esos dos: nulidad y anulabilidad. Ambos son tipos de invalidez. Como ambos son tipos de invalidez, deben tener algo en común, ¿sí o no? Si ambos son invalidez, tienen que tener algo en común. ¿Qué es lo que tienen en común? Vicio. Que en ambos casos hay vicios en la estructura, en la formación, en la creación del acto jurídico. En ambos casos existen vicios. ¿Pero en qué se va a diferenciar una nulidad de una anulabilidad? Sencillo. En una nulidad, ese vicio que se da en la estructura del acto jurídico afectará al interés general. Y como afecta al interés general, es decir, afecta a toda la sociedad,
se entenderá que ese acto jurídico nunca produce efectos jurídicos. Lo que te dicen en la universidad, un acto nulo nace muerto. ¿Pero por qué nace muerto? Porque al momento de crearse hay un vicio en la estructura que afecta al interés general. En cambio, en la anulabilidad también hay un vicio, pero ese vicio no afecta al interés general, sino al interés particular. Y como afecta al interés particular, es el particular quien decide si mantiene el acto o lo elimina. El particular podrá decidir entre esas dos opciones. ¿Por qué? Porque ese vicio que se da le afecta solamente a intereses de él. Y él podrá decidir entre mantenerlo, a eso se llama confirmación del acto anulable, o podrá decidir entre eliminarlo, que se llama nulificación por causal de anulabilidad. Pero el particular lo decide. Y ustedes estarán diciendo, ya José, te entiendo más o menos esa lógica, pero en la práctica, pues José, dime, ¿cómo sé si un vicio afecta al interés general o al interés particular? Porque si bien eso suena bonito, es muy genérico. Ahí se aplica un principio llamado principio de legalidad. Solo un acto es nulo o anulable cuando la ley expresamente lo dice. Es decir, ya el legislador ha decidido cuándo un vicio afecta al interés general y cuándo un vicio afecta al interés particular. Eso ya lo decidió el legislador. En otras palabras, las partes no pueden crear causales de nulidad o causales de anulabilidad. No lo pueden crear. La ley es la única que la crea. Porque el legislador ha evaluado cuándo un vicio afectará a toda la sociedad o cuándo un vicio afectará al interés particular. ¿Y dónde está eso? Artículo 219 del Código Civil. El artículo 219 del Código Civil regula las causales de nulidad. Es decir, aquellos casos que para el legislador hay vicios en el acto jurídico, pero que afectan al interés general. Por lo tanto, nunca producen efectos jurídicos. En cambio, en el artículo 221 encontramos las causales de anulabilidad. Serán aquellos casos donde también hay vicios, pero para el legislador esos vicios afectan al interés particular. Es decir, el particular podrá decidir entre mantenerlo o eliminarlo. El particular podrá decidirlo, porque para el legislador afecta simplemente a intereses particulares. ¿Ya? ¿Eso quién lo decide? El legislador. Ahora, la mayoría de los países, sus causales siguen siendo las mismas. Por ejemplo, la falta de manifestación de voluntad en todos los países es causal de nulidad, ¿no? Ahora, la mayoría de las causales, tanto de nulidad como anulabilidad, coinciden, pero no siempre es así, porque cada legislador tiene que evaluarlo, pues. Por ejemplo, nada más le digo un ejemplo sencillo, el Código Civil Español. Aquí que las personas que les gusta leer doctrina comparada. El Código Civil Español establece expresamente que es nulo el acto jurídico realizado mediante el uso de la fuerza, lo que se conoce como violencia. Muy bien, para ese país, si un acto jurídico realizado con violencia es nulo. En cambio, para nuestro país, los actos jurídicos realizados con violencia son anulables. Artículo 221. Bien, ahí hay un gran cambio. Claro, nuestro legislador ha considerado que esos casos no afectarán al interés general, sino afectan al interés particular. Y es el particular quien tendrá que decidir entre mantenerlo o eliminarlo. Esto lo estipula ya la ley, cuando el vicio afecta al momento, o si afecta al interés general
o al interés particular. Ejemplos más concretos. Vamos con el artículo 219. Por ejemplo, 219. Ya. El artículo 219 nos dice que el acto jurídico es nulo. Por ejemplo, cuando falta la manifestación de voluntad de la gente, inciso número 1. Hablemos de la causal llamada o la figura llamada suplantación de identidad. Usemos otro ejemplo. Usemos un nombre, disculpe. A ver, por ejemplo, Melina. Imaginemos que Melina es propietaria de una casita. Muy bien. Ella tiene la escritura pública de esa casita. Su amiga, imaginemos Mireya, sabe de esa situación. ¿Ya? Muy bien. Imaginemos que Mireya se parece un poco a Melina. ¿Ya? Dice, mira, yo me parezco un poco a Melina. ¿No? Y Mireya, quizás por malas influencias, ¿ya? Decide hacerse pasar por Melina. Ya va quizás con un DNI falso, ¿no? Y se acerca, por ejemplo, se acerca a mí. Y me dice, hola José, ¿no? Mireya me dice, hola José, yo me llamo Melina, mira, ahí está mi DNI. Tengo ahí un terrenito que me gustaría venderte ese terrenito. Ya, muy bien, ¿no? Yo veo ahí de escritura pública hasta nombre, pues, de Melina Lisset. Yo veo en el DNI que me ha otorgado Mireya y dice que ella es Melina Lisset. Perfecto. Hacemos un contrato. En ese contrato, yo suscribo como parte compradora. Ahí sí hay mi manifestación de voluntad. Yo he realizado alguna conducta con discernimiento, intención y libertad. Perfecto. Hay manifestación de voluntad. Pero por la parte vendedora dice en el contrato que Melina Lisset me ha vendido ese departamento o ese terrenito. Pero la firma no es de Melina Lisset, la firma es de Mireya. Melina Lisset ha manifestado su voluntad en ese contrato, ha realizado una conducta con discernimiento, con intención, con libertad. Pues no, pues. Le ha suplantado su identidad a Melina. Mireya suplantó su identidad y firmó por él. Este acto, ¿qué cosa va a ser? Artículo 219, inciso 1. Es nulo por falta de manifestación de voluntad. Sencillo. Sencillo. Ahora pongamos otro ejemplo. Imaginemos ahora, no, imaginemos que Piero está caminando en la calle. Tranquilo, Piero está caminando en la calle. Está ahí conversando, ahí, ¿no? Por WhatsApp, chateando. Y de repente, un señor que se dedica a vender tickets de lotería, ¿ya? O rifas, ya imaginemos rifas. Se dedica a vender rifas. El señor está desesperado porque no ha vendido ni una rifa. Necesita vender la rifa porque no va a pagarlo, ¿no? Y lo ve pues a Piero. Mira, vino a Piero ahí bien vestido, este debe tener plata. Va este muchacho que vende rifas, se acerca a Piero y con un cuchillo en la mano le dice, joven, ¿me puede comprar estas rifas? Piero inmediatamente que ve el cuchillo, ¿qué hace? Saca su billetera y le compra todas las rifas. Tome, señor, yo le compre todo. Muy bien, agarra las rifas. Se va ese delincuente, se va. Piero asustado, se va a su casa preocupado, ¿no? Solamente puede pensar en esa situación, ¿no? Y de repente, unos días después, se da la rifa y uno de esos boletos de la rifa sale que es ganador. Inmediatamente Piero se pone feliz. No, mira, me gané, imaginemos, 50.000 soles de la rifa. Uy, feliz, Piero feliz. Muy bien, muy bien. El delincuente que le amenazó, ese delincuente que agarró un cuchillo y le amenazó a Piero, se entera de eso. Va y lo demanda a Piero. Y dice, señor juez, ese contrato de compra-venta por esas rifas
se realizó con intimidación, es decir, con una amenaza. Por lo tanto, ese acto jurídico debe ser nulo, le dice el señor juez. ¿Qué tendrá que decir Piero? Sencillo, agarra su código, ¿no? Es cierto, es un caso de intimidación, y se va al artículo 221. ¿Qué dice el artículo 221? Es anulable el acto jurídico realizado por intimidación. Es cierto, es el acto anulable. Decide entre mantenerlo o eliminarlo. ¿Qué quiere decir esto? ¿El ladrón podrá decidir entre eliminarlo o mantenerlo? No, será Piero. El acto es anulable. Piero podrá decidir entre quién, entre mantener ese acto jurídico o entre eliminar ese acto jurídico. Porque el acto es anulable. Piero tiene esa posibilidad, cosa que no hubiera pasado en la nulidad. En la nulidad de ese acto es nulo. En cambio, como es anulable, Piero puede decidir. Y obviamente en el ejemplo, ¿qué va a hacer Piero? Va a confirmar ese acto jurídico, pues. Ya si nulifica ese acto jurídico, ya sería raro, pues. ¿No? ¿No? Tendría que confirmar ese acto jurídico. ¿Para qué? Para quedarse con esos 50.000. Esa es la diferencia entre la nulidad y la anulabilidad. La nulidad es un vicio que afecta al interés general y por lo tanto nunca produce efectos jurídicos. En cambio, la anulabilidad son vicios también, pero que afectan al interés particular y será el particular quien decida entre mantenerlo o eliminarlo. ¿Quién decide cuándo es un acto nulo o anulable? Lo decide ya la ley. Principio de legalidad. ¿Ya? Muy bien, muy bien. ¿Se entendió? ¿Dudas? Todo sencillo. Yo espero que sí. ¿Ya? Yo espero que sí. Muy bien. Ahora sí, dejemos esa parte y ya enfoquémonos en la clasificación de los contratos. ¿Ya? Como les había comentado, un contrato es un acuerdo de voluntades que está destinado a generar consecuencias patrimoniales, específicamente llamadas relaciones jurídicas patrimoniales, como dice el artículo 1351. Esas relaciones jurídicas patrimoniales, ya, hay que entender, y acá sí es importante explicar un poco de derechos reales, o quizás no quiero confundirlo, pero las relaciones jurídicas patrimoniales pueden ser de dos tipos. Pueden ser relaciones jurídicas patrimoniales reales, que ustedes han estudiado el año pasado en derechos reales, o relaciones jurídicas patrimoniales personales o también llamados obligacionales, que es el curso de las obligaciones, curso que han llevado el año pasado, reales y obligaciones. ¿Ya? Muy bien. En el contrato, ¿qué relaciones jurídicas va a generar? ¿Reales o el tema de obligacionales? Bueno, esto es un poco debatido, ya, pero el Código Civil, en el artículo 1402, cuando se habla del objeto del contrato, nos dice, artículos leo, dice: el objeto del contrato consiste en crear, regular, modificar o extinguir obligaciones. Es decir, que esa relación jurídica patrimonial será una obligación, que es el curso de derechos de las obligaciones que vieron el año pasado. Ahora, ¿eso significará que no habrá consecuencias reales? Puede haber consecuencias reales, pero nacidas de obligaciones. Recuerden que las obligaciones pueden tener consecuencias de derechos reales. No son derechos reales, son derechos obligacionales, pero que generan consecuencias reales. Por ejemplo, si yo le debo a Roberto, le debo 1.000 soles, eso es una obligación, ¿no? ¿Por qué es una obligación? Porque mi conducta consiste en entregarle a él 1.000 soles. Esa es mi conducta. Muy bien. Pero una vez que yo cumpla con esa conducta, que es otorgarle los 1.000 soles, ¿qué pasa con esos 1.000 soles? Roberto se convierte en propietario. Y ahí ya abarca una consecuencia de derecho real. ¿Por qué? Porque Roberto podrá usar, disfrutar, disponer y reivindicar ese dinero.
¿no? Por eso digo, no les quiero confundir, es un tema un poquito más complejo que quizás lo podemos ver en otro momento, pero quiero que entiendan que los contratos en principio, como regla, como dice el código, generan solamente obligaciones. ¿Qué son las obligaciones? Es simplemente que un sujeto podrá exigir a otro una conducta. Esas son obligaciones. Que la conducta puede ser de dar, de hacer o de no hacer. Por ejemplo, ustedes tienen, por ejemplo, el derecho de exigirle a Aníbal que dicte una clase. Entonces Aníbal tiene la obligación de hacer una conducta de hacer, que es dictar una clase, ¿no? Por ejemplo, si yo les debo a ustedes 1.000 soles, entonces yo tengo la obligación de entregarles a ustedes 1.000 soles, una obligación de dar un bien, ¿no? Entonces la obligación es simplemente la conducta que se realiza eh, para favorecer a alguien. Es decir, es simplemente la exigencia de que alguien pueda realizar una conducta a favor tuya. A diferencia de los derechos reales. En los derechos reales tú no exiges una conducta, sino que tú puedes hacer una conducta sobre un bien. Por ejemplo, en la propiedad te otorgan a ti una facultad para que tú puedas usarlo, puedas disfrutarlo, puedas disponerlo, puedas reivindicar. En un derecho real de uso, por ejemplo, te otorgan la facultad sobre un bien para que lo puedas usar nada más, ¿no? Y así, ya y así. En cambio, en las obligaciones tú puedes exigir a otro ser humano que realice una conducta a favor tuya. Y esa conducta puede ser de dar, de hacer o de no hacer. Una conducta de dar significa que esa otra persona te tiene que entregar bienes o derechos, ya sean materiales o inmateriales. Una conducta de hacer consiste en que el otro tiene que realizarte servicios, por ejemplo, dictarte una clase, por ejemplo, tratarte sobre una enfermedad. Y una conducta de no hacer consiste en abstenerse de dar o de hacer algo durante un plazo determinado. Por ejemplo, imaginemos que yo me obligo con ustedes a solamente darles asesorías a solamente los 34 que están aquí y no a los otros. Entonces ahí es una obligación de abstención. Yo me abstengo a dar asesorías a los otros. ¿Ya? Entonces, eso es una obligación. ¿Y qué dice el Código Civil? Pues que los contratos generan obligaciones. Es decir, que una de las partes podrá exigir a la otra una conducta, ya sea de dar, ya sea de hacer o ya sea de no hacer. ¿Ya? Muy bien. Ahora, hay que tener en cuenta que puede darse el caso, y acá ya vamos un poco con contratos, con clasificación de contratos, que en los contratos solamente una de las partes tenga el derecho de exigir la obligación y por lo tanto la otra parte tendrá el deber de cumplir con esa obligación. A esto se llama contratos con prestaciones unilaterales. Son contratos porque hay un acuerdo de voluntades que generan obligaciones, pero en estas obligaciones solamente una de las partes tendrá el derecho a recibir algo y la otra solamente está obligada a entregar algo, como la donación. Imaginemos que yo le voy a regalar un código civil a Ulises. Muy bien, le regalo un código civil a Ulises. Recuerda que para que exista la donación de ese contrato tiene que haber un acuerdo de partes. Si Ulises no está de acuerdo, no hay contrato de donación. ¿Ya? Muy bien. Se pone de acuerdo, muy bien. Nace el contrato. En ese contrato hay una sola obligación. ¿Cuál es la obligación? Que yo le tengo que entregar a Ulises ese código civil. Ulises tendrá que realizar una conducta a favor mía. No, ¿sí o no? No. Él solamente tiene un derecho y yo tengo un deber. A esos contratos donde solamente una de las partes está obligado a realizar una conducta a favor de la otra, se llama contratos con prestaciones unilaterales. ¿Ya? En cambio, si en el contrato ambas partes se deben recíprocamente obligaciones, entonces se llama contratos con prestaciones recíprocas. Por ejemplo, imaginemos que yo ya no le voy a regalar un código civil a Ulises, sino le voy a vender a Ulises un código civil.
Imaginemos que le vendo un código civil a Ulises a 50 soles. Muy bien. Ahí en ese contrato no hay una sola obligación. Hay dos obligaciones. Yo estoy obligado a entregarle el código civil a Ulises y Ulises está obligado a pagarme un precio. Entonces, en ese contrato se generan dos obligaciones recíprocas, una interdependiente de la otra. Esto provoca que cada uno de las partes sea acreedor y deudor de la otra. En el ejemplo, yo le vendo a Ulises a 50 soles un código civil. Yo, que soy el vendedor, ¿soy acreedor de qué? De recibir esos 50 soles. Pero ¿soy deudor de qué? De entregarle el código civil. Ulises, que es la parte compradora, ¿es acreedor de qué? De recibir el código civil. Pero ¿es deudor de qué? De pagarme esos 50 soles. Entonces, cada una de las partes tendrán obligaciones que realizar a favor de la otra parte. A eso se llaman contratos con prestaciones recíprocas. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Ahora, muy distinto, y quizás no sé si con eso cerramos, pero muy distinto son los contratos onerosos y gratuitos. Y les digo esto porque es muy común. Yo he visto hasta jueces que confunden contratos con prestaciones recíprocas, piensan que es lo mismo que contrato oneroso, y contratos con prestaciones unilaterales son lo mismo que gratuitos. No es lo mismo, no es lo mismo. Atentos, miren. Cuando hablamos de contratos gratuitos y onerosos, son contratos onerosos cuando ambas partes acuerdan ventajas y sacrificios para ambos. Es decir, ambos van a sufrir ventajas y sacrificios. Y son contratos gratuitos cuando solo una de las partes tiene ventaja y la otra tiene sacrificios. Ustedes dirán, pero José, ¿no es lo mismo? No es lo mismo. Le voy a dar ejemplos para que sepan la diferencia. Mire, pongamos un ejemplo sencillo. El contrato de comodato. Un contrato de comodato es el préstamo de bienes no consumibles. Lo más común son inmuebles. Por ejemplo, imaginemos que yo tengo un amigo que va a venir de Argentina por un tema turístico, va a venir una semana aquí a Lima. Muy bien. Mi amigo me dice, oye José, mira, voy a visitar Perú. ¿Qué lugar me recomiendas para hospedarme? Me dice. Y yo le digo a mi amigo, oye amigo, mira, no te preocupes por eso. Yo tengo ahí un departamento, me compré la otra vez un departamento ahí por el centro de Lima. Ya tiene, aunque sea, tiene cama, tiene ahí algunos, cocinita, tiene cositas. Yo te voy a prestar mi departamento por una semana. No te preocupes, amigo, no gastes tu dinero en hoteles. Vete ahí a mi departamento, te doy la llave, ahí vas a usarlo por una semana. Muy bien, eso es contrato de comodato. El préstamo de un bien inmueble. Ya, mire, ahí, en ese contrato, ¿será oneroso o será gratuito? Es oneroso, recuerden, cuando ambas partes tienen ventajas y sacrificios. Y es gratuito cuando solamente una de las partes tiene ventajas y sacrificios. Digo, uno tiene ventajas y la otra sacrificios, nada más. En el ejemplo, mi amigo de Argentina, que va a estar viviendo en mi departamento por una semana, ¿tiene ventajas? Sí, tiene la ventaja de que no va a gastar dinero. ¿Va a realizar algún sacrificio? No, no va a realizar ningún sacrificio, no me va a pagar nada. Es un acto gratuito. ¿Yo tengo alguna ventaja? No, no tengo ninguna ventaja. Pues ¿de qué me voy a beneficiar que él use gratuitamente mi departamento? No me beneficio de nada. ¿Tengo algún perjuicio? Sí, voy a tener un perjuicio porque por una semana
no voy a usar ese departamento. Entonces es un contrato gratuito. ¿Por qué? Porque solamente una de las partes sufre ventajas y la otra desventajas. Es contrato gratuito. Muy bien. Ahora, ¿será con prestaciones unilaterales o con prestaciones recíprocas? Será con prestaciones recíprocas. En un contrato de, lo que les digo, pues del comodato, el comodante se obliga a otorgar el uso de un bien no consumible. Y el comodatario se obliga a devolver ese bien. Ahí, ¿hay una o hay dos obligaciones? Hay dos obligaciones. Una interdependiente de la otra. Yo, el comodante, el que le va a prestar el departamento, yo estoy obligado ¿a qué? A otorgarle ese inmueble. Mi amigo el argentino está obligado ¿a qué? A devolverme ese inmueble. Yo, el que le presta, soy acreedor ¿de qué? De recibir el inmueble. Pero soy deudor ¿de qué? De entregarle el inmueble primero. El comodatario es acreedor ¿de qué? De recibir el inmueble. Pero es deudor ¿de qué? De devolverlo una semana después. Mira, un contrato con prestaciones recíprocas que es gratuita. Son cosas distintas, por eso les decía. Son cosas distintas. Otro ejemplo más. Otro ejemplo más. Un contrato que ustedes lo habrán hecho a sus amigos alguna vez de préstamo. ¿Ya? Contrato de mutuo se llama. Nosotros coloquialmente le llamamos préstamo. Jurídicamente se llama mutuo. A ver. Recuerden que el contrato de préstamo, creo que todavía no lo vemos, pero es un contrato que no requiere formalidad alguna. Ustedes cuántas veces le habrán prestado a sus amigos para su pasaje cuando no tenía sencillo, ¿no? Aunque ahora con el Yape y el Plin eso ya no existe, ¿no? Pero en mi época no había Yape, Plin. Entonces, si mi amigo no tenía sencillo, yo a veces le prestaba, pues, ¿no? Y ya al día siguiente o la siguiente vez que le miraba me devolvía, pues, el sencillo, ¿no? Y eso podía ser oral. Claro, si es de más cantidad de dinero, se hace por escrito, pero eso no es obligatorio, pues. No es obligatorio, ¿no? Muy bien, muy bien. Pero a ver, veamos ese contrato. En un contrato de préstamo, es un contrato, siempre es un contrato de prestaciones recíprocas. Siempre es un contrato de prestaciones recíprocas. ¿Por qué? Imaginemos que yo le presto $1,000 a Sandra. Muy bien. Yo, el prestador, ¿no? O el mutuante, si hay que llamarlo así jurídicamente, el mutuante, le va o estaré obligado a entregarle a Sandra $1,000. Esa es mi obligación. Y Sandra tendrá la obligación de devolverme esos $1,000, imaginemos, un mes después. Entonces es un contrato con prestaciones recíprocas. Hay dos obligaciones, una interdependiente de la otra. Yo soy acreedor de recibir esos $1,000, pero también soy deudor de entregarlo un mes antes. Sandra será acreedora de recibir esos $1,000, pero será deudora de devolverlo un mes después. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Es un contrato siempre de prestaciones recíprocas. Pero ese contrato puede ser gratuito como puede ser oneroso. Pongamos ejemplos. Imaginemos, yo le presto a Sandra $1,000 por un mes con $100 de intereses. Es decir, que Sandra me va a devolver en un mes $1,000, que es el capital, más $100, que son los intereses. ¿Ya? Muy bien, son los intereses. Ahí, en ese contrato,
con intereses. ¿Es oneroso o gratuito? Es oneroso. Será oneroso. ¿Por qué? Porque ambos tenemos ventajas y sacrificios. ¿Cuál es la ventaja que tiene Sandra? Que por un mes va a usar $1000. ¿Cuál es el sacrificio que tendrá que hacer Sandra? Tendrá que pagarme $100 por los intereses. ¿Cuál es la ventaja que tengo yo? Que voy a recibir $100 adicionales a mi capital en un mes. ¿Cuál es el perjuicio que tengo yo? Que tendré que dar por un mes mi capital. Entonces es un contrato oneroso. ¿Por qué? Porque ambos tenemos ventajas y sacrificios. Pero también puede ser un contrato gratuito. Imaginemos que yo le presto a Sandra $1000 sin intereses. Sin intereses. Es decir, que Sandra me va a devolver esos $1000 en un mes. Y nada más esos $1000. En ese caso, ¿cuál es la ventaja que tiene Sandra? La ventaja que tiene Sandra es que por un mes va a usar ese capital prestado. ¿Cuál es el perjuicio? ¿Tendrá algún perjuicio, Sandra? No, pues no tiene ningún perjuicio, porque devolverá algo que le prestaron, nada más, eso no es perjuicio. ¿Yo tengo alguna ventaja? Ninguna ventaja, porque por un mes Sandra va a tener mis $1000. Más bien tengo un perjuicio. Entonces es un contrato gratuito. En ambos casos son contratos con prestaciones recíprocas porque hay dos obligaciones. Pero en un caso será oneroso porque ambos sufren ventajas y sacrificios y en el otro serán gratuitos porque solo uno tiene ventajas y el otro sacrificio. Miren la importancia de saber esa diferencia. ¿Se entendió? ¿O no? ¿Sí? Me preocupa que estén callados. Ya, bueno, hasta ahí vamos a llegar. No quiero traumarlos con un poquito más. Vamos paso a paso. ¿Ya? Paso a pasito. Okay. Miren, en la siguiente, un penalista entendió. Dice, ah, ya, me alegra bastante. Si un penalista entendió, entonces ya todos entendieron. Eso es bueno. Eso es bueno. Muy bien. A ver. No por hablar mal de penalistas, sino porque no es su rama, pues, ¿no? Y si lo entendió alguien que no es su rama, pues obviamente lo es sencillo. Muy bien. Muy bien. Miren, hasta ahí vamos a llegar. No quiero darles mucha información. Repasen esta partecita y vayan repasando para la siguiente que vamos a hablar de los contratos ya específicos. Vamos a hablar del contrato de compra-venta, contrato de arrendamiento y contrato de donación, que son los contratos que van a venir para el examen. No se preocupen, que si entendieron bien esta partecita, lo demás es sencillo. Lo demás es sumamente sencillo. ¿Ya? Entonces, porque todo lo demás está en el código, ustedes van a trabajar con el código. Eso sí, una recomendación, vayan revisando bastante, porque el doctor me ha repetido muchas veces, el tema de la cláusula de allanamiento futuro. Recuerden que el doctor les dio una cláusula, creo que me hizo escribirlo en el Word, ahí en la pantalla, ¿no? Con un papelito que tenía en su billetera. Eso no es necesario que se lo aprendan de memoria, pero sí es necesario que más o menos lo sepan. ¿Ya? Porque sobre eso yo estoy seguro que va a venir. ¿Ya? Incluso puede ser para redactar. Entonces, revisen eso. Eso igual lo vamos a ver en la siguiente oportunidad. Miren, yo entiendo que ustedes son anuales, ustedes hoy día es su último día de vacaciones, pues, ¿no? Ustedes solamente han tenido una semana y media, creo. Ya. Mañana tenemos clases. Durante la semana podemos tener alguna asesoría para hacer compraventa y compraventa y donación. Y una solamente de arrendamiento. Ya, porque en arrendamiento sí sería bueno explicarles también un poco del desalojo, ¿no? Los tipos de desalojo. Y explicar lo que sea un poco del cuarto pleno. Es bastante, ¿no? Bastante que hemos avanzado. Pero creo que sí se va a entender. ¿Ya? ¿Hasta ahí dudas? ¿Dudas? ¿Ninguna? Seguros, ya. Entonces, quedamos así. A no ser que... No, ya no, ya. Tampoco quiero traumarlos con más tiempo.
Entonces, en la siguiente vemos compraventa y donación, y en la subsiguiente vemos arrendamiento. ¿Ya? Muy bien, descansen y aprovechen aunque sea su último día de vacaciones. Nos vemos mañana en clase. Cuídense, chicos.